Impublicables, un periodismo tan malo que nadie quiere publicarlo. En esta primera temporada te contamos las historias de terror de personas víctimas, no de la delincuencia, sino de los propios funcionarios y servidores públicos que con uniforme o sin él, armados o no, cometen actos que vulneran los derechos ciudadanos y cuyos casos se encuentran sepultados en las páginas de miles de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus organismos estatales. En Impublicables damos voz a las historias que acompañaron la vida y deceso de ciudadanos víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, negligencia, omisiones y discriminación a manos de los propios servidores públicos. Era la madrugada del 24 de octubre de 2010. Una camioneta Avalanche circulaba en Boulevard Antonio Cárdenas entre las colonias Chapultepec y Bellavista en Saltillo, Coahuila. A bordo, una mujer, sus 2 hijos y otra adolescente regresaban de una fiesta de 15 años. En ese tiempo, en las fiestas sonaban temas como Danza Kuduro y On the Floor. En el gobierno estatal, corrían los últimos meses al mando de Humberto Moreira Valdés y la alcaldía de Saltillo la ocupaba Jericó Abramo Mazo. El lunes 25 de octubre de 2010, los titulares de los medios de comunicación publicaban la muerte de una madre de familia y sus 2 hijos adolescentes en medio de un fuego cruzado entre las autoridades y delincuentes. Otras notas apuntaban a una confusión, otras de resistirse a las indicaciones de la policía. Sin embargo, fue la propia relatoría del entonces fiscal del Estado, Jesús Torres Charles, la que responsabilizó del tiroteo a elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Federal. La versión que fue reproducida por los medios de comunicación y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado fue que fueron interceptados por un convoy integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y de la Fiscalía General del Estado, mismos que presuntamente momentos antes del incidente se habrían enfrentado con personas armadas que tripulaban una camioneta de características similares al vehículo en el que viajaban los integrantes de la familia, razón por la cual, sin cerciorarse de la identidad de sus tripulantes, abrieron fuego en contra de ellos privándoles de la vida. Tras la publicación de diversas notas periodísticas, la Comisión de Derechos Humanos inició una investigación con la información generada en los días posteriores y, como resultado de esta indagatoria, el 9 de noviembre de 2010 solicitaron un informe a la autoridad señalada como responsable, el cual fue rendido el 22 de noviembre de 2010. El oficio SDH-588-2010, suscrito por la subdirectora de los Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y un agente del Ministerio Público del Cuarto Grupo de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, refiere que elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Fiscalía General del Estado participaron en este operativo. Entre las pruebas documentales que utilizó la Comisión de Derechos Humanos se encuentran las notas informativas producto de entrevistas y se ausentan totalmente testimoniales o evidencia que pruebe la existencia de un ataque previo hacia las autoridades. Lo que sí se contabilizó fue la utilización de más de 200 balas en el enfrentamiento con la madre, sus 2 hijos y la adolescente que les acompañaba. Las notas documentan que falló la voz de alerta de uno de los elementos policíacos, el grito «¡Déjenlos pasar!» de un policía, quien trató de advertir que en el vehículo viajaban civiles. Otra nota refiere cómo la familia se vio envuelta en un impresionante operativo de policía y militares que se enfrentaban a balazos. La camioneta en que viajaban quedó frente al convoy de agentes que comenzaron a dispararles. En la misma nota, comentan que la mujer entró en pánico y gritó a sus hijos, «¡Tírense al suelo!». Mientras las balas penetraban la camioneta y se incrustaban en sus piernas, uno de los menores se incorporó de su asiento para auxiliar a su madre y fue impactado por las balas en cara y cuerpo. Su hermana corre con la misma suerte y cae sobre el cuerpo de su amiga que los acompañaba y quien resulta ilesa. Ellos, la familia, no pudieron hacer nada sospechoso para que les hubieran disparado, admitió el fiscal Jesús Torres Charles. Según la Comisión de Derechos Humanos, las víctimas se dirigían a su domicilio y que en ningún momento realizaron alguna conducta que motivara su revisión o detención, y menos aún que fueran acribillados de la forma como ocurrió. Lo que hace es presumir que los cuerpos de seguridad pública que participaron en los hechos no cuentan con elementos suficientes que les permitan distinguir la clase y magnitud de la fuerza que deban de emplear en casos semejantes. Fueron 5 las recomendaciones emitidas. En ellas se habla de que se conozca de la causa y se resuelva conforme a derecho, a fin de que no queden impunes los hechos.
que se capacite y se evalúe periódicamente a los elementos policíacos para la solución no violenta de conflictos, que se planifiquen los operativos no solo en el aspecto logístico, sino que se asigne al personal más capacitado y apto para evitar acciones improvisadas o por intuición. También que se tomen las medidas necesarias para que se establezcan o fortalezcan las estrategias de acción y la revisión del protocolo de los operativos, que se tomen medidas eficaces en la prevención del delito y se fortalezcan las políticas públicas en materia de seguridad para que no se repitan hechos como los ocurridos en la madrugada del 24 de octubre de 2010. Se pide también que se haga todo esto del conocimiento del fiscal general del Estado, Jesús Torres Charles, para la aceptación o negativa de esta recomendación, y firma como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Miguel Arizpe Jiménez. Esto ocurrió en 2010. 15 años después, ¿podemos decir que ya se erradicaron estas conductas en la policía? Impublicables, historias que quieren olvidar, pero que vale la pena recordar por las personas que se atrevieron a denunciar y sobre todo para evitar que se repitan.